Muy buenas tardes a este nuevo webinar de Athena o Athena Lab, en una tarde lluviosa, ¿cierto?, de Santiago. Tenemos en esta oportunidad, a nombre del equipo, ¿cierto?, el directorio de nuestra institución, la oportunidad de hablar de un tema que nos preocupa mucho, que nos interesa y que nosotros investigamos todo el tiempo, que es el tema de la defensa. Y esto en un contexto electoral, lo cual lo hace sumamente interesante. Y en este sentido, hemos invitado esta tarde a quienes están encargados, ¿cierto?, del área de defensa de los distintos comandos de los candidatos, precandidatos presidenciales, porque hay una elección primaria, por supuesto, este fin de semana. Y en ese sentido, en esta tarde, tenemos invitado en primer lugar a Jaime Baeza, encargado del programa de defensa de la candidata Yana Proboste. Jaime Baeza es cientista político, trabaja en la Universidad de Chile, por supuesto, y fue subdirector de la NEPE. Todos los que están acá, claro, tienen un extenso currículum, pero vamos a dar en forma resumida, obviamente, algunas de las actividades más destacadas. Por otro lado, tenemos también a Paulina Bodanovich, que es la encargada del programa de defensa de la candidata Paula Narváez. Ella fue subsecretaria de Fuerzas Armadas. Y también, por supuesto, a José Antonio Gómez, encargado del programa de defensa de Carlos Maldonado. Él fue ministro de Defensa. Y en algún momento ellos también trabajaron juntos y parece que conocen bastante. Así que vamos a, creo que, tener un interesante debate en la materia. La política de defensa, queremos decir, es una política de Estado como cualquier otra política, como la política de educación o la política de salud. Quizás, ¿cierto?, no es la política de Estado que la gente se fija más, pero es fundamental. De hecho, una de las funciones básicas por las cuales se crean los Estados es para proveer seguridad. ¿Seguridad a quién? A sus habitantes, a todos sus habitantes. O sea, la seguridad es un bien público, por tanto, indivisible. Y en ese sentido, ¿cierto?, que hay una autoridad política, un conductor político, ¿cierto?, que dirige la defensa y quien la ejecuta, ¿cierto?, están las Fuerzas Armadas en lo particular. Y sin defensa, sin seguridad, la verdad que los países no pueden tener desarrollo y el bienestar que necesitan, ¿cierto?, las personas también para desenvolverse en sus distintos ámbitos. Entonces, es un asunto fundamental a nuestro ver, y ese es el interés que justifica que hayamos invitado, ¿cierto?, a estas personalidades, y que tienen mucha trayectoria, por supuesto, en esta materia y han ejercido cargos al respecto. Les cuento cómo va a funcionar este webinar. En principio, cada uno de los representantes de sus respectivos comandos van a tener 10 minutos para explicar las principales propuestas en la materia. Posterior a eso, nuestro jefe de estudio de seguridad y defensa, John Griffiths, va a hacer preguntas específicas, ¿cierto?, a cada uno de los expositores en función de lo que comentaron y obviamente los programas de sus candidatos que leímos, por supuesto. Y después de eso vamos a ir a una ronda de preguntas generales donde vamos a ver los temas que se cruzan en común. Así que, después de explicar eso, doy inicio al webinar. Agradezco a quienes están conectados y, por supuesto, a nuestros expositores en esta jornada. Jaime, por favor, abre los fuegos en esta materia. Gracias, Juan Pablo, por darme el honor. Gracias por la invitación. Gracias, querido amigo John Griffith, por la oportunidad de poder debatir. Y ante todo, permítame decir que es un honor reencontrarme y agradecer estar con quien fue ministro, con quien fue subsecretaria y con quien trabajamos juntos. José Antonio Gómez y Paulina Bodanovich somos un mismo equipo. Vamos a tener algunas diferencias porque es natural que los seres humanos tengamos diferencias, pero somos un mismo equipo. Y a contar del lunes vamos a estar juntos pensando la defensa nacional en el mismo equipo y con la misma propuesta para Chile. Y en eso quiero partir diciendo eso porque es súper importante que lo tengamos claro. Probablemente vamos a tener matices y es necesario que tengamos matices en una democracia que efectivamente se está reinventando a sí misma, que está en mitad de un proceso de una convención constitucional, que está discutiendo cambios profundos en la sociedad chilena. Bueno, la defensa también es parte. Pero aquí nadie se pierda. Estamos no solo en el mismo equipo, sino que además
estamos también con los mismos sueños y con la misma necesidad de que la defensa en Chile sea parte de la comunidad. Dentro de las propuestas que ha planteado la campaña de la senadora Yana Proboste, creemos que hay cierta cantidad de medidas que creemos que son indispensables, creemos que hay otras que podremos ir pensando hacia el futuro, y que además tenemos 4 años en un contexto donde efectivamente empujar legislativamente, empujar la toma de decisiones nos va a ocupar al menos los primeros 2 años con mucha fuerza, y tenemos que ser bastante selectivos en qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Qué es lo primero que creemos? Lo primero, tenemos que mirar cuál es la contribución de las Fuerzas Armadas y del sector defensa a la conectividad del país, y la pandemia nos ha reflejado en eso. Tenemos que pensar una nueva estatalidad, con una presencia de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, pero no pensando en términos de amenaza, sino en términos de integración a la comunidad, en términos de cuál es la contribución que realizan, no solo en la supervigilancia del territorio, sino pensando más bien en la protección de la vida humana, la protección de los recursos ubicados en la zona económica exclusiva marítima, pensando en nuestra Antártica, ¿cierto? El Tratado de Washington que se puede reconfigurar a partir del 2048, pensando en nuestra vocación del Pacífico Sur, pensando también en que estamos en una región donde tenemos que privilegiar en todo el territorio la seguridad cooperativa con nuestros países hermanos, con toda la región latinoamericana y con todo el Pacífico Sur. ¿Y qué instrumentos vamos a usar para aquello? La ley 20.424 nos entregó una herramienta y que lamentablemente en la última década no la hemos terminado de usar completamente, que es el Estado Mayor Conjunto como el principal órgano asesor del mando civil. Nosotros sí creemos que hay que restituir esa discusión que ha sido en el marco de esa ley, de que el jefe del Estado Mayor Conjunto debe ser un general, un almirante de 4 estrellas, pero no solo eso, debe ser el con mayor jerarquía en las Fuerzas Armadas. No estamos planteando eliminar los comandantes en jefe, estamos diciendo que tiene que haber un órgano asesor, y como en otros países el Joint Chief of Staff, que efectivamente haga el análisis de dónde se tiene que hacer el despliegue, que sea el evaluador inicial de los procesos, pero del cual además surja los inputs para que la autoridad civil efectivamente tome la decisión, tanto la Subsecretaría de Defensa como el órgano planificador, como lo administrativo, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Además, creemos que el EMCO debe ser el protagonista en materia de inteligencia militar y ciberseguridad. Debe ser un órgano que incorpora todas las ramas de las Fuerzas Armadas, pero que además actúe asesorando al mando civil. Aquí tenemos que pensar realmente en una integración a la comunidad en su conjunto, y esta separación civil-militar, que es importante por las funciones, debemos pensarla también en términos de un solo país, un solo mando, y además un solo órgano asesor del mando civil. Y esto solo lo vamos a poder lograr si es que efectivamente retomamos algo que se ha perdido en los 4 años del gobierno del presidente Piñera. Se ha perdido la fuerza con que se planteó la planificación basada en capacidades que, por ejemplo, el ministro Gómez empujó con mucha fuerza, y que quiero señalarlo aquí frente a él y frente al liderazgo que tuvo cuando fue ministro de Defensa. La planificación basada en capacidades, que significa no solo una herramienta de trabajo, sino en función de qué es lo que quiere ser Chile hacia el futuro. Y para eso creemos que debe mantenerse el último libro de la defensa. Fue un gran trabajo en el cual tuve el honor de ser uno de los redactores. Aquí tengo un ministro y una subsecretaria que tienen su rúbrica en ese libro de la defensa, pero ahora sí tenemos que pensar en una estrategia. Una estrategia como, por ejemplo, la que plantea el National Defense Academy en el Reino Unido, cuando piensan The World 2050, 2055, y dicen, ¿dónde va a estar el Reino Unido? Un strategic outlook, una mirada estratégica, con un horizonte temporal de largo aliento, donde confluyan todos los actores para establecer dónde queremos estar. Y desde ahí planteamos
cuáles van a ser las inversiones en defensa. Esto no es un problema de más o de menos, sino en función de qué lo queremos y para qué lo queremos, con una mirada conjunta, con sinergia en las fuerzas y no solo la estricta sujeción a la decisión civil, sino con la participación de la comunidad civil. Y esto que hemos avanzado, medianamente creo que hay mucho por mejorar en materia de ley de financiamiento, decir, ok, son los estrictos criterios para el financiamiento, pero la decisión política tiene que estar en función de un acuerdo nacional frente a esta estrategia, que no fue la que planteó la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa del presidente Piñera en 2012 y que a mí como asesor del Senado me tocó asesorar y decir, no, no es el camino para avanzar. Y también pensando en que Chile no está solo en el mundo. Una de las cosas que también más se ha resentido y que en los gobiernos anteriores tuvo mucha fuerza fue las operaciones de paz. Y cómo desde el Centro Conjunto de Operaciones de Paz de Chile, CECOPAC, que depende del Estado Mayor Conjunto, se planteó la idea, ¿cierto?, de una coordinación permanente, un trabajo permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque, como bien dice mi buen amigo John Griffith, tenemos que pagar los gastos comunes del mundo. No vivimos fuera del planeta. Y Chile debe retomar con fuerza esa trayectoria que tiene desde 1949, ¿cierto?, en la frontera entre India y Pakistán, de estar presente, de ser parte. Queremos disfrutar los beneficios del comercio internacional haciendo las salvaguardas, ¿no?, que tenemos sobre el exceso, ¿cierto?, de lo que ocurrió, pero nosotros disfrutamos los beneficios, exportamos, colocamos nuestros productos en el mundo. Bueno, derechos y beneficios traen deberes y obligaciones. Un par de cosas para ir concluyendo y no ocupar los 10 minutos. En el gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó mucho y se planteó mucho el tema de las funciones distintas a la guerra de las Fuerzas Armadas. Y lo hemos visto en el último tiempo. Fuerzas Armadas que participan colaborando con la población civil en la pandemia, que participan en el territorio con las personas. Pero aquí, frente al tema de catástrofe y desastres naturales, tenemos que tener ciertas claridades. Tenemos una nueva organización subnacional. Esta organización debe tener correlato, por ejemplo, en estados de excepción con los jefes de la defensa. ¿Qué es esto de andar yendo donde un delegado presidencial si tenemos gobernadores electos? Tiene que haber una nueva coordinación, un contacto formal. Y formar, además, entrenar a las Fuerzas Armadas en tareas específicas que regule la acción, limite claramente el relacionamiento con la población civil en materia de estados de excepción y no entregue esto al arbitrio de lo que pueda o no pueda pasar. Y eso incluye la infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque vamos a tener crisis en el futuro. Y una de ellas, y para nosotros que creemos en un modelo ecosocial, y así lo ha planteado la senadora Proboste, creemos en la importancia de la protección de la soberanía de nuestros recursos naturales, con grandes áreas marinas protegidas, que fue un logro del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto? ¿Qué tipo de vigilancia? ¿Qué tipo de fiscalización? ¿Qué tipo de ayuda vamos a tener frente a esta infraestructura crítica para proteger nuestro medio ambiente en mitad, no de esta crisis, de esta catástrofe ambiental que estamos viviendo? Dos elementos finales. Avanzar en materia de equidad, género y diversidad. Avanzamos mucho a partir de lo que fue la resolución 1325 de Naciones Unidas, Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Proporcionó un marco, pero ahora debemos dar nuevos pasos en materia de no discriminación alguna a las Fuerzas Armadas. Y eso incluye no solo género, que es fundamental, y lo vamos a ver conforme salgan de las academias de guerra futuras generalas y futuras almirantes de las Fuerzas Armadas de Chile, sino pueblos originarios, orientación e identidad de género, incluyendo el servicio de personas extranjeras y todos aquellos que con amor quieran servir a Chile. Estamos en el tiempo ya. Estoy terminando. En materia de industria de la defensa, creemos que es indispensable avanzar hacia una incubadora de startup, de inversión en ciencia y tecnología dentro del mundo de la industria militar, cambiándola hacia un consorcio con un criterio de desarrollo tecnológico, y eso va a exigir una nueva educación, una nueva carrera
en materia de las academias, tanto en las academias matrices como en las academias de guerra, hacia STEM, formación científico-tecnológica. Estamos en una nueva era, tenemos que pensar en Chile del futuro, no podemos seguir divididos frente al pasado con memoria histórica, sin jamás, entendiendo lo que ocurrió, siempre claro en lo que ocurrió, pero pensando en cómo el sector defensa es parte activa de este nuevo Chile, con una mirada, con un parabrisas abierto hacia el futuro y no solo con un retrovisor. Muchas gracias. Gracias, Jaime. A continuación los dejamos con Paulina Bodanovich, del comando de Paula Narváez. Buenas tardes, un gusto saludarles a todos. Gracias, Paulina. ¿Me escuchan bien ahí? Están andando en auto, ¿sí? Sí. Sí, no, me estacioné porque para que no haya ruido. Mucho gusto de verlos. John Griffiths, un agrado que nos hayas invitado y gusto de ver a mi ministro y a Jaime en esta actividad. Creo que es muy relevante que podamos conversar. He escuchado atentamente a Jaime y tal como él ha dicho, finalmente somos todos miembros de una misma iglesia. Así que vamos a confluir muy probablemente en los temas, mucho más que a tener diferencias, ¿no? Tal vez son énfasis distintos los que ha tomado cada programa, y yo quiero decir que en el programa de Paula Narváez trabajamos un grupo muy compenetrado con los temas. Estaba Marco Robledo, ex subsecretario de Defensa, Pía Lombardo, que es una tremenda profesional y que yo le he pedido también que más adelante pueda incorporar algunos de los temas que ella trabajó, porque creo que eso también es sororidad, que las mujeres nos vayamos dando espacio. Este es un ambiente muy masculino y que de a poquito se ha ido abriendo, así que yo le he pedido a Pía que se incorpore y pueda ella hacer una parte de la exposición, porque yo quiero referirme en primer lugar al análisis que hicimos nosotros como para poder hacer algunas propuestas. Dado el escenario post-18 de octubre, se produjo mucho esta confusión entre seguridad exterior y la seguridad pública, digamos. Por lo tanto, un primer tema que nos preocupaba mucho era abordar esto con las diferentes funciones, motivaciones que tiene la defensa por un lado y la seguridad pública por otro. Hacer la diferenciación, porque sin duda es tal vez en las policías donde hoy vemos que hay que hacer una intervención mucho más en profundidad en relación a la gobernanza civil, en relación a la malla curricular de derechos humanos y otros temas que entendemos que debieran haber sido prioridad y haberse tramitado en este gobierno pese a la pandemia y pese a todo, porque realmente requieren urgencia. Lo que hemos visto en Carabineros particularmente y ahora también, y lamentablemente en la PDI, hacen pensar que es urgente revisar el funcionamiento de las policías. No es claro, es claro que los malos resultados en las investigaciones policiales y los malos resultados, pese a las inyecciones de recursos del Ministerio Público, tienen que ver también con el funcionamiento de las policías. Entonces, este era un primer tema que nos preocupaba mucho, de diferenciar y hacer el énfasis en que no es lo mismo las policías que las Fuerzas Armadas. Nosotros con el ministro Gómez tuvimos oportunidad de trabajar conjuntamente con las ramas en materia de derechos humanos y hacer una revisión de las mallas estudiantiles y un cambio bastante profundo en cuanto a poder incorporar mayor, no solamente número de horas, sino que una amplitud en las fuerzas, digamos, en el tratamiento de los derechos humanos, incorporando también la temática de género, que era una de las preocupaciones particulares mías y del ministro, por cierto. Así es que eso se trabajó y nos interesaba mucho que no se hiciera un diagnóstico común. Dicho esto,
las temáticas que yo me voy a referir dicen relación un poco también con lo que decía Jaime. Revisar la ley, la 20.424, en atención a que ya lleva bastantes años funcionando y por lo menos la visión que tiene uno cuando ya está dentro del ministerio y trabaja es que se requieren ciertas modificaciones, no solamente en el EMCO, y creo que estoy bastante de acuerdo con lo que ha señalado Jaime, así que no voy a redundar, sino que también con la estructura interna del ministerio y con las capacidades que debiera tener el ministerio para poder tener una dirección mucho más importante en lo que son las decisiones de las ramas, para que hubiera una unidad de criterio dentro del ministerio. Eso se avanzó mucho. Creo que el ministro Gómez dio muestras del trabajo que se hizo en áreas tan sensibles como la financiera, en las áreas de control interno, etcétera. Pero por cierto que queda bastante por avanzar. Y nosotros lo vinculábamos también al tema constitucional. Es el tema constitucional el que también nos va a dar directrices que vamos a tener que adecuar, y eso es una parte importante de lo que nosotros llamamos en el programa la adecuación normativa, porque existe todo un tema que, bueno, estamos bastante expectantes. Yo estoy en auto ahora, les cuento, porque vengo desde Ovalle hacia La Serena, donde estaba sesionando la Convención Constitucional, con un criterio de descentralización, y esto también va a tener impacto en relación a lo que señalaba Jaime, a las diversas tareas que tiene la defensa, lo han mencionado los constituyentes. Entonces aquí hay un desafío bien importante para todos quienes estamos vinculados a estos temas, de pensar también lo que se va a necesitar en Chile. Voy a pedirle a Pía que exponga los dos últimos temas, que son los que ella trabajó conjuntamente con Sebastián Salazar, con Luis Díaz, con varios expertos, y yo le he pedido a ella, porque como he dicho, considero que no debemos invisibilizar el trabajo de las mujeres, y no me gusta a mí, y todos quienes trabajaron conmigo saben que a mí me gusta mostrar a mis equipos y no hacer parecer que yo hago todo el trabajo. Así que les agradezco. Y bueno, y Pía Lombardo es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica, magíster en Ciencia Política, Convención de Relaciones Internacionales, magíster en Seguridad Global en Reino Unido, y tiene demasiados títulos, así que aquí la dejo. Pía, ¿estás conectada? Sí, Paulina, aquí estoy. Ya, muchas gracias. Entonces No, tú te gracias a ti. refieres a los dos últimos puntos del programa, que son preparación y empleo de los medios militares y las políticas en el ámbito regional e internacional. Juan Pablo, yo creo que le deben quedar como 3 minutos a la Pía, ¿o no? Sí, le quedan 4 minutos, pero está Ya, bien, ya Pía, vamos. póngale presión. Póngale, Wendy. Gracias, Paulina, muchas gracias por la sororidad y bueno, muy honrada de poder estar aquí. Un saludo a todos los panelistas, a mi amigo Jaime, hola John, ¿cómo está? Juan Pablo, ministro Gómez. Muy brevemente me pueden escuchar por 2 en WhatsApp, no hay problema, si quieren, pero voy a tratar de resumir un trabajo que fue colectivo, como planteaba Paulina, y que nos convocó de forma muy espontánea a un grupo de especialistas, digo, hombres y mujeres, que queríamos reflexionar y que estábamos viendo cuáles eran las necesidades de acuerdo a lo que nos convocaba la candidata Paula, ¿no? Ella tiene una idea bien clara de lo que quiere hace un tiempo largo, y eso también vale la pena destacarlo como un proceso. Lamento haberme perdido la intervención de Jaime, pero veo que por lo que dice el programa de nuestra candidata Yasna, ella también ha estado reflexionando en torno a los mismos temas y existe una cierta superposición, ¿cierto? En algunos temas que son esenciales. Yo creo que hay que valorar el hecho de que son 2 programas que han reflexionado profundamente en torno al tema de la defensa con mucho conocimiento de causa, y eso es algo que celebrar hoy en día. Sin perjuicio de lo anterior, falta mucho todavía en una discusión mucho más amplia, no solamente dentro de nuestro sector, sino también dialogando con otros sectores, porque la tarea por delante no es menor, ¿cierto? Y en este sentido solamente quiero hacer un breve repaso por los puntos que me planteaba Paulina. Es que todos sabemos que la estructura de defensa se deriva un poco de la estructura de seguridad,
y la estructura de seguridad tiene que ver con la seguridad internacional y nacional sin la connotación negativa que implica el contexto histórico que ha vivido sobre todo América Latina al respecto. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la estructura de seguridad nacional que se le va a dar al país, tenemos que poner un hincapié bien importante en cómo también se va a discutir esto en la Convención Constituyente, ¿no? No sabemos todavía cuáles van a ser las atribuciones ni cuáles van a ser ciertas implicancias o implicaciones que podría tener alguna definición en este sentido. Sin perjuicio de eso, que es un tema que queda abierto por delante, nosotros discutimos extensamente, como lo que está planteado en el programa disponible para ustedes en la web hace un tiempo largo, y consultas siempre se pueden hacer por interno, por DM, como se dice la juventud hoy en día. Yo me creo joven, ¿eh? Pero bueno, por otro lado les comento que en el fondo hay una reflexión también muy interesante en torno a la preparación y el empleo de los medios militares, donde en el fondo hay una discusión bien clara en que la definición de seguridad va a determinar un poco cuál va a ser el norte de esta defensa, y esa definición implicará una conducción política y estratégica bien importante que va a depender también del movimiento de ciertas piezas jurídicas, como legislación, como la revisión que ya se ha estado haciendo anteriormente, pero que se vaya acomodando a esa conducción política y estratégica. Por lo tanto, implica tener una planificación bastante acabada acerca de cómo poder ir avanzando en esos distintos elementos para lograr finalmente una conducción civil de los aspectos relativos a la defensa en todo lo que se implica una conducción civil hoy en día, en términos democráticos, con una experiencia importante, histórica que hemos tenido al respecto, y siguiendo también el ejemplo de algunos modelos que nos pueden ayudar desde el punto de vista del fortalecimiento de del servicio civil que está en el Ministerio de Defensa, que ha tenido un rol heroico, por así decirlo, en los últimos años, también sin descartar el trabajo de cierto personal de las Fuerzas Armadas que está involucrado, tanto por destinación, por cargo, por mandato, o también en otras instancias de su vida laboral, por así decirlo. Así que yo diría que ahí hay un desafío bien importante e interesante, porque no es que falte interés, probablemente falta demanda. Desde esa perspectiva, hay otro tema que se vincula, que es el sistema de inteligencia nacional y los diálogos que se dan en torno a el debate de los aportes que tienen los distintos sistemas de inteligencia, que al parecer funcionan de forma bastante fragmentada. Digo al parecer porque no me voy a abanderar en este momento con un pronunciamiento más bien riesgoso. Sabemos que hay conexiones, pero sin embargo probablemente son insuficientes. Lo dejo hasta ahí porque creo que podemos abordarlo con más extensión durante las preguntas. Y en el ámbito regional e internacional, y hay mucha coincidencia ahí, Chile tiene que tomar un posicionamiento claro en relación a la defensa de la democracia a nivel internacional, y por lo tanto esto tiene que estar contenido en todos aquellos instrumentos jurídicos de los cuales nosotros estemos adscribiendo o pensemos adscribir a futuro, tanto en términos nacionales como internacionales. Eso nos posiciona también en una situación de responsabilidad internacional bastante proactiva, también en función de la discusión de los grandes temas o las amenazas que no han sido aún, no se han logrado como llegar a consensos multilaterales en términos jurídicos, por ejemplo, en la clasificación de terrorismo o ciberseguridad, que son temas en los cuales tendríamos que trabajar muy activamente con ámbitos de la seguridad internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros ámbitos. Nuestra identificación es con el subcomplejo de seguridad del Cono Sur. Estamos en el tiempo. Sí, justo estoy terminando el último párrafo. Nuestra identificación es con el subcomplejo de seguridad del Cono Sur. Cuando digo subcomplejo de seguridad, muchos de ustedes sabrán a qué me refiero, que por lo tanto nuestras amenazas y nuestras potencialidades se vinculan de forma estrecha. Nos posicionamos desde donde estamos y desde aquí queremos mirar el mundo con una mirada hacia la cooperación internacional, pero con un fuerte respaldo al derecho internacional y las normas de la democracia en el mundo. Eso es, muchas gracias. Perdón por la apurada. Gracias a ti. Ministro Gómez, su turno. En nombre del comando de Carlos Maldonado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a las panelistas, a los panelistas, a los que nos invitaron también a esta conversación. Yo no tengo grandes diferencias con lo que he escuchado, solo que creo que hay énfasis a lo mejor distintos que hay que abordar en este punto. Vivimos acontecimientos políticos muy novedosos, distintos en nuestra historia, que tienen que ver con la existencia de una convención constituyente que finalmente es la que va a establecer los criterios del ámbito de la defensa en la norma constitucional, y no sabemos cuáles van a ser eso. No sabemos si en el futuro vamos a tener un sistema presidencial, semipresidencial, parlamentario.
que también tiene efectos en el proceso de cambios que en el futuro se puedan hacer en el ámbito legislativo. Dicho eso y enfrentando esta circunstancia, yo creo que los elementos centrales en los cuales yo me centraría en un cambio de ciclo y en un gobierno nuevo es en la estructura de la defensa. Yo creo que el Ministerio de Defensa como tal es un ministerio débil, no es un ministerio que tenga las capacidades suficientes desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista de sus capacidades humanas para ser un referente frente a las instituciones armadas que cuentan con una cantidad enorme de recursos, de personal, de instancias por las cuales ellos pueden trabajar y por lo tanto tienen una autonomía bastante grande, que a mí me parece que en el futuro y en un gobierno que encabecemos nosotros, debiera realmente haber una sujeción absoluta del poder militar al poder civil. En el sentido no de una subordinación irreflexiva, sino que en el sentido de que las políticas de defensa tienen que ser definidas por el órgano político civil y además tiene que haber una participación directa también en la ejecución de esas políticas, porque esta capacidad propia que tienen las Fuerzas Armadas redunda a veces en autonomías que no son buenas desde el punto de vista de la estructura de la institucionalidad. Dicho eso, creo que es importante hablar del financiamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros no podemos tener unas Fuerzas Armadas debilitadas desde el punto de vista de lo que significa el poder de disuasión frente a las dificultades eventuales y que parece que no tendremos y ojalá nunca tengamos hacia el exterior. Por lo tanto, tiene que haber un análisis claro y preciso frente a cuál es la estructura que debe tener las Fuerzas Armadas. Si lo que hoy día tenemos en las Fuerzas Armadas corresponde o no a las necesidades de Fuerzas Armadas en Chile, pensando en la situación externa y la situación interna. En mi opinión, hay que revisar la carrera funcionaria, hay que probablemente terminar con todo el proceso de jubilaciones por 20 años, establecer un alargamiento, la utilización de las personas que tienen conocimiento en las Fuerzas Armadas y que posteriormente dejan de estar en ellas, integrarlas al estamento civil para que continúen trabajando y entregando su conocimiento. Creo que en el sentido político, nosotros de una vez por todas debiéramos tratar de romper, sin perjuicio de la memoria histórica, de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, de la falta de justicia, pero tenemos que pensar que en el futuro las Fuerzas Armadas tienen que recuperar lo que es el reconocimiento de la opinión pública, de la ciudadanía y ser integrado en todos los niveles, absolutamente en todos los niveles. Por ejemplo, no es posible que las Fuerzas Armadas tengan capacidades de desarrollo en distintas áreas y esas capacidades no sean utilizadas en su totalidad por el mundo civil. Me refiero a todas las capacidades que tiene en caso de catástrofe, en caso de temas de ciencia y tecnología, innovación, que debiera de todas maneras ser, en este caso, el ministro de Defensa y la estructura de defensa, quienes integren este trabajo con el resto de las instituciones del Estado. Si ustedes piensan que esto se duplica, todo lo que tiene que ver con el ciberespacio hay una comisión especial, lo tiene la Fuerza Aérea, lo tiene el Ejército, lo tiene la Armada, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico en el ámbito no solo de la fuerza, del uso de la fuerza o el desarrollo tecnológico en función de la fuerza militar, sino en conocimiento también está duplicado. Existe hoy día un sistema que lo que nosotros no lo nominábamos nosotros, sino que era la polivalencia de las Fuerzas Armadas. Es algo increíble que tengamos organismos externos que estén dedicados a este tema cuando podría ser el Estado Mayor Conjunto quien asuma este rol y el resto de las instituciones se sumen al desarrollo de estas actividades. Esto lo estoy diciendo en el sentido que el cambio estructural que tiene que tener el país frente a las Fuerzas Armadas es considerarlos integrados total y absolutamente al desarrollo de la sociedad, la responsabilidad social que pueda tener las Fuerzas Armadas en esta materia. Por ejemplo, yo creo que en materia de cooperación internacional, nosotros también pensamos que esa es una tarea fundamental del país, no es un problema de las Fuerzas Armadas. Si nosotros hemos operado en operaciones de paz y hemos estado en otras instancias en el mundo,
significa que ayudamos a la paz internacional, ayudamos a la paz regional, ayudamos al desarrollo también de países que hoy día están en condiciones muy inferiores a las nuestras. Todo esto tiene que ver con lo que señalé en el inicio, siempre y cuando entendamos que la estructura de las Fuerzas Armadas no son estructuras independientes, no son órganos que tengan, que en cierto modo tienen mucha autonomía, ya lo dije, pero debieran tener el control civil para que toda esta integración y este cambio estructural de que tiene que ver orgánicamente con las leyes pueda realmente integrar a esta institución y a toda la institucionalidad de la defensa al desarrollo del país. Eso es un tema central para nosotros que es necesario poder de alguna manera desarrollarlo en los cambios que el país requiere. La existencia del Estado Mayor Conjunto en las condiciones que está hoy día es lo mismo que hacemos los chilenos siempre, las cositas de a poquito. Esta es nuestra desgracia en el mundo, todo de a poquito. El Estado Mayor Conjunto es el asesor militar del ministro de Defensa. Por lo tanto, ese asesor militar no puede tener inferioridad jerárquica respecto de los comandantes en jefe. No se puede, porque es el ministro y el Estado Mayor Conjunto quienes debieran desarrollar la política de defensa, sabemos, y la política militar, que tiene mucha importancia y tiene este desarrollo del Estado Mayor Conjunto. Por lo tanto, esa conjunción es vital. Y para esos efectos, el resto de la institucionalidad tiene que depender del ministro de Defensa y del Estado Mayor Conjunto para el desarrollo de la fuerza militar. Eso es vital. Dije también que para nosotros la reestructuración es vital. ¿Por qué? En el ámbito del personal, ya lo señalé, creo que hay que revisar si necesitamos tener el número que hoy día tenemos de funcionarios de las Fuerzas Armadas o tiene que ser una Fuerza Armada más pequeña, mejor capacitada, con mejores condiciones técnicas. Pensemos que hoy día la guerra no es la guerra entre comillas, que sí, siempre digo no va a ser, pero no es una guerra de territorio, va a ser probablemente de ciberespacio, va a ser de otras condiciones tecnológicas que requiere cambios. Por lo tanto, eso es una nueva análisis y estructura del personal de las Fuerzas Armadas. Lo mismo respecto al material bélico. Necesitamos la cantidad de tanques que tenemos, necesitamos la cantidad de F-16 que tenemos, necesitamos otras cantidades de armamento que hoy día tenemos, o necesitamos un proceso de racionalización, tener Fuerzas Armadas a lo mejor más pequeñas, pero de gran capacidad tecnológica, de gran capacidad de acción, y traducir el resto de las capacidades de las Fuerzas Armadas en el desarrollo hacia la comunidad. Esta situación es vital. La única manera que las Fuerzas Armadas vuelvan a integrarse realmente a la sociedad es que la sociedad los vea trabajando en función de sus propias necesidades. No solo los terremotos, no solo los tsunamis, no solo las desgracias, sino que permanentemente en el desarrollo de todo el país. Ahí tiene que ver también la industria de la defensa. La industria de la defensa no puede ser que no exista, y que exista muy poco. FAMAE, ENAER, ASMAR. ASMAR y ENAER y FAMAE estaban desarrollando, y hoy día el que más desarrolla es ASMAR, a través del barco científico que están construyendo, que fue un esfuerzo nuestro. Me refiero al gobierno de la presidenta Bachelet, que puso los recursos y estableció el criterio, porque el desarrollo de esa industria es vital. Lo mismo en AER. En AER perfectamente puede reeditar la construcción de los Pillán, pero no solo respecto a lo militar, sino que en el desarrollo tecnológico. Es indispensable. Hay una serie de instituciones, ¿estamos en el tiempo? Estamos en el tiempo, ministro. Termino. Hay una serie de instituciones que son vitales, que tienen que ver con temas que hoy día están en las Fuerzas Armadas y que están duplicados en el mundo civil. Tenemos que integrar a las Fuerzas Armadas y distribuirla en el aparato del Estado como una institución relevante que es, pero con las capacidades que tiene al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Hemos terminado las exposiciones de los distintos comandos y ahora John Griffiths va a ser el encargado de las preguntas a cada uno. John, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a seguir el mismo orden en el que se realizaron las exposiciones. Vamos a partir con Jaime Baeza, representante, ¿cierto?, de la candidatura de la candidata Yana Proboste. Jaime
me gustaría que profundizaras un poco más lo que se encuentra en el programa de gobierno respecto de considerar un redespliegue territorial de las Fuerzas Armadas como contribución, como se establece en el programa, a una presencia más efectiva en el territorio nacional. ¿Qué significa este concepto? Lo enunciaste al inicio, pero quizás con un poco mayor profundidad. ¿Cómo se va a implementar y cuál es el estado final deseado que ustedes visualizan de esta iniciativa? John, dos cosas centrales, y antes de esas dos cosas centrales, resaltar el grado de acuerdo que tenemos entre las tres precandidaturas. De verdad tenemos un horizonte temático y de posiciones que es bastante, me atrevería a decir que tenemos bastante pocos desacuerdos, o sí que tenemos algunos matices, y me llama la atención y me parece que es muy positivo para el trabajo que tenemos que desarrollar a futuro. Con respecto a la pregunta específica, dos alcances. Hace mucho tiempo que se dejó de pensar la idea de presencia global o presencia de alcance territorial completa. Es decir, uno puede tener o global presence o global reach. Y en este sentido, el despliegue territorial es fundamental para la idea de una presencia con la comunidad. Un poco lo que también decía el exministro Gómez en términos de Fuerzas Armadas que estén integradas en la comunidad. Por necesidades operacionales, en los últimos 15, 20 años muchas veces las Fuerzas Armadas terminaron en escenarios operacionales por las necesidades de las circunstancias, que implicó, por ejemplo, el cierre de muchas unidades en la zona central o en la zona sur del país. Y en ese sentido nosotros creemos que una verdadera integración con la comunidad civil, y eso lo ha visto la pandemia, cuando hay que movilizar, por ejemplo, porque no hay ninguna unidad, ni capacidad militar en determinado territorio, entonces la Fuerza Aérea tiene que gastar muchísimos recursos en mover personal desde Iquique, o mover personal desde la zona norte en general, hacia la zona sur del país. Cuando si nosotros tuviésemos otra distribución el despliegue de las fuerzas a lo largo del territorio, no tenemos que hacer esos grandes despliegues para efectos de catástrofe, para efectos de situaciones de excepción, pero también para el día a día en la normalidad del funcionamiento del país. Es decir, cuando están plenamente integrados en la comunidad, superamos los prejuicios. Cuando están plenamente integrados en la comunidad, superamos esa distancia que tenemos entre lo que hacen los militares y la percepción que tiene la población de lo que hacen los militares. Hoy día nos vamos a ver enfrentados a amenazas que son muy distintas, que van a tener que ver con la protección del medio ambiente, con la protección de los recursos naturales y la infraestructura crítica. Y esa está desplegada a lo largo de todo nuestro territorio. Creemos ciertamente que Sudamérica, y particularmente nuestra subregión del Cono Sur, como decía muy bien mi buena amiga Pía, es donde estamos insertos, pero también estamos insertos en el Pacífico Sur. Y si queremos efectivamente que sea una zona de paz, nosotros debemos estar en todo el territorio haciendo efectiva seguridad cooperativa con nuestros vecinos, no dejando territorios en manos de nadie. Hoy día el Océano Pacífico es probablemente uno de los lugares más peligrosos del mundo. ¿Qué hacemos al respecto? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el recurso del agua o pensamos en la Antártica, ¿qué estamos haciendo en términos de dónde están nuestros efectivos? Por supuesto que tenemos efectivos en la zona sur. ¿Tenemos la cantidad necesaria? No estoy diciendo de que lo que se hizo hace 15 o 20 años atrás no haya tenido una razón de ser. Pero hoy día no existe esa razón de ser. Y tenemos que tener fuerzas armadas que efectivamente contribuyan a esta conectividad y a este todo del territorio, porque pensamos a las Fuerzas Armadas como una agencia del Estado. Así como tiene que haber educación, tiene que haber autoridades fitosanitarias, tiene que haber hospitales, salud, tiene que haber educación superior, tiene que haber una serie de agencias del Estado. Las Fuerzas Armadas como agencia del Estado también tienen que estar presentes en lo que les corresponde. Y sí, por cierto, ratificar una vez más esta idea de la separación
entre lo policial y lo militar, que tiene que estar absolutamente establecida, y nosotros somos defensores acérrimos de eso. La pregunta, ¿qué viene? Porque viene un nuevo orden constitucional. No sabemos qué régimen político vamos a tener, es verdad. Pero mientras resolvemos eso, y resolvemos esa estructura normativa, que la necesitamos resolver, y comparto con las otras dos candidaturas, pensemos nuestro horizonte estratégico a 2050. Y parte de ese horizonte estratégico es qué tipo de conectividad vamos a tener y cuál es el aporte que las Fuerzas Armadas pueden hacer, ese modelo de conectividad, pensando en ese país a 30, a 40, a 50 años. Porque lo que invirtamos en defensa, me gusta hablar de inversión, porque si eso lo gasto, yo no soy partidario que sigamos gastando. Si vamos a invertir, sí. Y esa inversión tiene que ser de acuerdo a una planificación estratégica en que nos sentemos todos los actores involucrados, la sociedad en su conjunto, a pensar estratégicamente dónde queremos el Chile del 2050, y en función de eso, planteemos qué queremos de la defensa. Solo así podremos superar el pasado, y solo así podremos efectivamente tener un país verdaderamente conectado y con las Fuerzas Armadas como parte integral de la comunidad nacional. Eso, querido Jan. Perfecto. Bueno, continuando con la ronda de preguntas, quiero consultarle a Paulina, en primer lugar agradecer que esté con nosotros, porque está realmente en terreno, en nuestra cuarta región, en la bella ciudad de Ovalle, así que muchas gracias por este esfuerzo de estar con nosotros. Paulina, cuando uno analiza desde la perspectiva de las pensiones en algo, un trabajo comparado de los sistemas, encuentra que la mayoría de los países de la OCDE o del sistema internacional establecen que esta es una carrera única de responsabilidad del Estado, en la cual el empleador usa, por decirlo técnicamente, un sistema de sueldo diferido, con incentivo al final de la carrera militar, con el objetivo, digamos, de retener el mayor tiempo posible lo mejor de la obra humana. ¿Cuál es la aproximación que ustedes tienen al respecto en el programa de la candidata Narváez? John, nosotros analizamos como el grupo de defensa el tema del cambio del sistema previsional para realizarlo como una propuesta, pero no, evidentemente es un tema de muy largo aliento que requiere mucho estudio y que lamentablemente en esto yo me tengo que referir al trabajo que hice en el ministerio con el ministro Gómez, que fue precisamente iniciar la revisión de la carrera militar y ver las perspectivas de desarrollo de la misma y en función de eso hacer un estudio de algún eventual cambio previsional. Y digo lamentablemente porque finalmente lo analizamos con Marco Robledo y con todo nuestro grupo y no teníamos el tiempo de hacer una propuesta concreta y por tanto decidimos no hacer el planteamiento. Ahora bien, de todas maneras el programa, no como propuesta de defensa, sino en la propuesta de revisión del sistema previsional, plantea la revisión del sistema de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Y eso dice relación con lo que estaba exponiendo yo, con avanzar en el proyecto de revisión de la carrera militar. El alargue de la carrera es algo que las propias ramas están de acuerdo en lo que señala antes el ministro, en cuanto a las funciones que pueden cumplir personas a lo mejor que no sean de las Fuerzas Armadas, sino que sean civiles. Todo ese trabajo lo hicimos, lo avanzamos. Yo creo que trabajamos 1 año y medio más o menos en tener un anteproyecto. Por lo tanto, hay que avanzar en esa senda, vincular la carrera militar con el tema previsional. Y evidentemente cualquier cambio también debe ser a futuro, porque quienes están en las Fuerzas Armadas hoy tienen un estatuto con el cual ingresaron, digamos. Por lo tanto, estos cambios tienen que ser graduales conforme estudiamos, y sí, ahí tuvimos un trabajo bastante largo
en el ministerio. Así que el proyecto hoy día de carrera militar está en el Congreso. Creo que no ha sido prioridad para el gobierno, pero probablemente en un nuevo gobierno sí vamos a tener que trabajar en él. Perfecto. Muchas gracias Paulina. Estimado ministro, quería consultarle respecto, digamos, a todos los tópicos que usted tocó. Básicamente, dos preguntas en una. Me gustaría consultarle qué cosas, a su juicio, faltaron por hacer mientras usted tuvo a cargo la conducción de defensa y que eventualmente profundizaría en un eventual gobierno del candidato Carlos Maldonado. Y lo segundo, de acuerdo a lo que usted nos exponía, escuchamos que en alguna medida es partidaria una reducción del tamaño de las instituciones, pero mientras al mismo tiempo existiría la intención de que las Fuerzas Armadas desarrollaran un ámbito mayor de misiones. ¿Cómo se podría compatibilizar el objetivo de que cumplan o cubran un mayor espectro de misiones, mientras por otro lado hay una intención de que sean más pequeñas? Bueno, yo siempre dije que nos faltaron años en el Ministerio de Defensa para poder avanzar en los cambios que pensábamos importantes para Chile. Yo sí reafirmo que el tema central, en mi opinión, para cualquier gobierno futuro, es que realmente la existencia de la capacidad de un Ministerio de Defensa para ser conductor de la defensa, en realidad hay que potenciarlo de una magnitud mayor. El ejemplo inglés es bien interesante. Ahí hay una forma de funcionamiento que tiene que ver con el poder político, y alguien preguntaba por ahí qué ejemplo. Bueno, ahí hay un ejemplo importante de cómo funciona el sistema en una vinculación entre el poder político y, en este caso, el mundo militar. Yo creo que en ese sentido hay un camino posible de desarrollar. En el ámbito de los cambios quizás más importantes, diría yo, que habríamos y que tenemos que profundizar, es todo lo que significa la mantención del potencial bélico. Yo creo que es una cantidad importante de recursos que se invierten en la mantención de este potencial bélico, que requiere, ojo, en este nuevo Chile, va a requerir de reducciones importantes en materia de defensa. Por eso yo digo que es relevante que la institucionalidad hoy día se preocupe de reducir y fijarse bien dónde van a estar los incentivos en el desarrollo militar, porque si no, los cortes van a ser sin ninguna vinculación exacta con las necesidades que requiere la defensa en el ámbito militar en relación a su plan esencial, que es la mantención de la soberanía. Creo que no podemos disminuir las capacidades que tiene el mundo militar hoy día, que lo ha ido creando a través de los distintos gobiernos, pero tampoco podemos seguir en esta estructura de avanzar en global sin tener esta mirada exacta de, yo hablo de una fuerza armada más pequeña con mayores capacidades tecnológicas. Los conflictos hoy día no son conflictos terrestres, ni van a ser conflictos terrestres. Bueno, no pasó lo mismo en Afganistán, pero en fin, se supone que en los cambios del mundo van hacia ese punto. Y cuando yo digo que se integra la sociedad en función de realizar actividades comunes, me refiero a lo siguiente: las Fuerzas Armadas, dirigidas por el ministro de Defensa, por supuesto con la actuación del presidente de la República, pero teniendo esa facultad política y teniendo las Fuerzas Armadas con la subordinación absoluta. Por eso digo, hay niveles de autonomía muy grandes hoy día en la estructura militar, y eso hay que decirlo con claridad. Cosas que se hacen en las instituciones que no necesariamente las conoce ni las puede controlar el Ministerio de Defensa por su incapacidad desde el punto de vista estructural, no porque no quiera, sino que es tan fuerte la institución militar que eso no es posible. Pero en el sentido de tener este Estado Mayor conjunto con las capacidades bien analizadas y distribuidas, teniendo la posibilidad de una reserva militar, que también va a ser desde el punto de vista del ciudadano la posibilidad de ingresar a la institución desde el punto de vista reservista voluntariamente. Yo creo que el día que eso lo logremos, en que los jóvenes quieran conocer la institución y participar de la institución voluntariamente,
y transformarse en reservista, cualquier situación anómala de emergencia se puede sustituir con ese tipo de ingresos y actividades. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la defensa tienen un potencial gigantesco que Chile no conoce, que Chile cree que simplemente están preparándose para una guerra inexistente y que la institución en su interior no hace nada más que eso. No es así. Hay un montón de actividades, pero que no se mezclan ni lo conoce la comunidad. Y es por eso que es necesario integrar todo ese potencial al conocimiento de la sociedad y no duplicar capacidades tecnológicas y de desarrollo que hoy día tienen las Fuerzas Armadas, que pueden ser integradas, como lo decía anteriormente, a la sociedad. Muchas gracias, ministro. De acuerdo al programa, paso ahora a darle la palabra a nuestro director ejecutivo, Juan Pablo Toro, quien va a realizar preguntas más transversales. Muchas gracias, John. La verdad que es bastante interesante lo que han expuesto. No esperaba mucho fuego amigo, que se dice, porque estos son miembros de la misma coalición, además se conocen, ¿cierto? Y han trabajado juntos. Y un tema que yo veo en común, que ha salido tanto en los programas como acá en la conversación, es el tema y las preguntas que nos están haciendo llegar, en las inquietudes que está la gente ahí en el tema de las preguntas y las respuestas, es el tema del control civil, control político más bien, control político sobre lo militar. El ministro Gómez estaba hablando recién de este tema, habló de un ministerio débil, Jaime también tocó de alguna manera eso, y de Paulina por supuesto. Pero, ¿cómo se implementa este mayor control político y sobre qué se implementa? Las Fuerzas Armadas no se mandan solas, no están desplegadas en funciones de la pandemia, ¿cierto? Hace 500 días porque ellas decidieron hacerlo, recibieron una orden política y ¿cierto? Esto y se mueven dentro de un marco legal específico de la emergencia. Y bueno, yo creo que la gente lo percibe esto y varias de las instituciones de las Fuerzas Armadas siguen estando entre las más prestigiadas, ¿cierto? Cuando hacen las encuestas. Entonces, ¿cómo se manifiesta este control? ¿Cómo lo mejorarían y en qué áreas en específico? Esa es una pregunta que lanzo transversal. Quien quiere, levante la mano y le damos la palabra. Jaime parece que levantó la mano. Jaime. Yo la levanté. Tiene la palabra. Concuerdo con el ministro Gómez que es peligroso cuando nosotros no tenemos claridad acerca de qué consiste este control civil. Y este control civil exige no solo una revisión de la ley 20.424, y tú preguntas, Juan Pablo, específicamente en qué áreas. Así, nosotros en el programa tenemos un área específica. Nosotros creemos que tenemos una Inspectoría General del Ministerio de Orden Civil, que regule las actuaciones del día a día de los militares. Porque si tú me dices, ¿hay control civil sobre las Fuerzas Armadas? Sí, sí lo hay. Pero hay una semi-autonomía. De hecho, ahora justo con nuestro colega hemos mandado un trabajo, un libro Routledge sobre semi-autonomía militar, y con mi cofacilitadora del programa, Yasna Proboste, María Cristina Escudero, que muchos de ustedes conocen, amiga de la casa también, que hemos estado escribiendo mucho de eso. No se trata de que hay un control no democrático y que los militares andan en la calle con una pistola en la mano diciendo qué es lo que va a pasar. No es así. Pero la semiautonomía se da en las decisiones del día a día, uno, que creemos que una Inspectoría General podría ordenar esto a nivel ministerial. Y lo segundo, mucho de esto actúa por autoritas y no por imperio. Es como su majestad reina británica, ya que hacían alusión a los británicos. Ella actúa por consejo y no necesariamente por imposición. Cuando yo tengo un interlocutor claro en el Estado Mayor Conjunto que me resuelve el problema interno, me dice, bien, cada rama viene con su petición, y es lógico que sí lo hagan, porque quieren servir de mejor manera a Chile. Dice, no, hay un Estado Mayor Conjunto que me va a entregar una asesoría única. Y no seguir esto que vaya por distintos canales, y algo hemos avanzado desde que existe el Estado Mayor Conjunto y reemplazó, ¿cierto?, al jefe de la Defensa Nacional. Pero no hemos avanzado lo suficiente.
porque no le hemos dado los dientes y las muelas al EMCO para efectivamente proveer esa asesoría. Y ahí yo creo que tenemos algo en lo que tenemos que seguir avanzando. 2, malamente podrá haber en esta triada, ¿cierto?, que habla Tom Bruno y Chris Barry, ¿cierto?, en Democratization hace unos años en un journal de control civil, eficacia y eficiencia, de la triada, ¿cierto?, de las relaciones civil-militares, ¿cierto?, no se trata de poner la pata encima, se trata de ser una comunidad en su conjunto. Es que no hay una verdadera evaluación de proyectos de lo que de verdad queremos hacer. Y eso que creo que durante la presidenta Bachelet, con 2 de las personas que aquí están, que era la autoridad, se avanzó en la materia, pero no hemos avanzado efectivamente en esa evaluación de para qué sirve. Y para eso, un querido amigo, el almirante Muñoz, te preguntaba en el chat, ¿y qué hacemos con la NEPE? Por ahí vi que está el general Robles y Miguel. Bueno, la NEPE tiene un rol fundamental en formar civiles que puedan hacer este contrapeso en la discusión. Porque se ha entendido esto del control de las relaciones civil-militares como que uno le pone la pata encima al otro. Y creo que hemos avanzado ya bastantes años en entender que esto es mucho más profundo y con un contenido mucho más democrático que andar poniendo la pata encima del otro. Es cómo confluimos a que cada uno cumpla su rol de manera informada y efectivamente la mandataria de todo esto, quienes son nuestros destinatarios últimos, que son la comunidad, pueda efectivamente decir, aquí estuvo. Y por eso nosotros planteamos que no se puede hacer todo con estos términos, no se puede hacer todo en 4 años, pero avanzar en una educación para civiles en la defensa, y sobre todo vincular en el territorio a la defensa con la población. Creo que la idea que plantea el ministro Gómez, y también lo plantea tanto Paulina como Pía, por ejemplo, la reserva no se puede hacer si están todos desplegados en el norte, la reserva se tiene que hacer en la comunidad donde vive esta persona. Es una forma. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Disculpa que te Gracias. interrumpa, pero en aras del tiempo. No, está bien. Respuesta más. Estoy pegando la lata. Viejo no, está perfecto. Inspectoría General, me queda bastante claro que por ahí se parte. Ministro Gómez, usted levantó la mano. Sí. Muchas gracias. Mira, yo solo quiero ser responsable de mis dichos. En el sentido del control político, yo no hablo de control político partidario, hablo de un control político de Estado. Esto es una materia que nos afecta a todos. Pero voy a poner un ejemplo, o 2. No me pasó a mí, sino que anteriormente el Estado Mayor Conjunto pedía a las fuerzas de determinada institución para hacer ejercicios conjuntos y el comandante en jefe le decía no. Y no había las fuerzas para hacer eso. O sea, ahí hay una situación de autonomía inaceptable. Y digo, a mí no me pasó nunca, porque hubo una estrecha colaboración y trabajo en el ámbito del Estado Mayor Conjunto. Una cosa que es simbólica, pero que es vital. Cuando uno va a un regimiento, a cualquier lugar, lo que sucede es que el encargado va directo al comandante en jefe a cuadrarse. Y es el comandante en jefe el que le dice cuádrese con el ministro. Porque la autoridad política, la autoridad mayor en ese lugar es el ministro. Pero la institución no lo sabe. Y esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la cantidad de ministros que circulan y que el Ministerio de Defensa finalmente es un botín desde el punto de vista que pongo a una persona aquí, la pongo para el otro lado, y no se considera al Ministerio de Defensa un órgano de vital importancia para la institucionalidad de Chile. Entonces creo yo que en el fondo lo que estoy diciendo es que es necesario de que se sepa al interior de la institucionalidad qué significa el mando político o civil, porque eso es lo que no se sabe. Y ese es un cambio de estructura, mental. En materia educacional es indispensable que exista una intervención, que la hay, pero es todo un proceso. No es que el ministerio actúe directamente. Hay que actuar con el sistema que tienen las propias Fuerzas Armadas en ámbitos educacionales. Es decir, a eso me refiero. Tiene que haber un cambio profundo de mentalidad, también de la institución y de quienes pertenecen a las instituciones, conjuntamente con la sociedad civil. Y con eso producimos un cambio relevante. Y es vital que exista el ministro de Defensa, conductor político, el Estado Mayor Conjunto, conductor militar,
y esa conjunción sea la que dicte la línea hacia abajo. Muchas gracias. Pía, está con la mano levantada. Sí, Adelante, por muchas favor. gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera aclarar un poco cuáles son las reglas del debate, porque me parece que si íbamos de acuerdo al orden de los candidatos, me ignoraron entre medio y me parece que no corresponde. ¿Ah? Entonces quiero decir con claridad que en ese Bien, sentido... aclaro que la pregunta general estamos Ya, lanzándola en el fondo a quien excelente, quería opinar, excelente. era libre. Ya, ok, o sea, son abiertas y cada uno puede intervenir en el Claro, orden Jaime que levantó levanta la la mano mano. primero, entró Jaime. Ok, Sí, perfecto, me parece súper claro, pero de todas formas debiéramos tener eso tremendamente claro desde el comienzo, porque aquí no solamente hay una mirada y tenemos que incorporar otras miradas que son tremendamente relevantes. Al respecto, yo quisiera hacer una serie de intervenciones que me parecen tremendamente pertinentes. En primer lugar, contestar al concepto de integración que planteaba Jaime en un momento, que tiene que ver con la planificación estratégica de las fuerzas, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas vamos a necesitar de acuerdo a los tipos de labores que vamos a determinar que se requieren desde las Fuerzas Armadas? ¿Mm? ¿Cuáles son esos temas? ¿Van a ser los desastres naturales? Desastres socionaturales, en el fondo, porque también tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema, ¿no? ¿Vamos a tener una fuerza que van a estar destinadas a labores en el exterior? ¿Qué tipo de planificación de fuerza vamos a hacer? Y yo quiero aquí volver a tomar el tema y el ejemplo de Inglaterra, aunque pueda parecer redundante, pero existe un concepto en Inglaterra que se llama el Democratic Defense Review, ¿no? Que tiene que ver con una revisión democrática de lo que es la política de defensa en un mediano y largo plazo. Creo que es un proceso que no hemos hecho, que no es equivalente al libro blanco, y aquí tengo que ser explícita. El libro blanco ha sido una forma de transparentar ciertos datos que son necesarios para nuestros vecinos probablemente, o para instituciones internacionales, pero que en ningún caso ha significado una reflexión más profunda que incluya a otros actores en lo que es la definición de aquellos elementos que son importantes para la defensa del país. Ese es un punto bien claro, y aquí quizás hago una distinción un poco más fuerte con mis colegas del grupo, porque creo que es necesario explicitar cómo y qué es lo que estamos pensando con esto. Desde esa perspectiva, hay otro elemento que es realmente importante y también tiene que ver con el control civil de alguna forma, y que es que los desafíos de seguridad requieren de una asociatividad que se ha perdido. Y esa asociatividad no solamente tiene que ver con nuestros pares internacionales, tiene que ver con las instancias a nivel doméstico que tienen roles importantes en la seguridad internacional, porque la seguridad internacional no solo es la defensa, no es equivalente. La seguridad internacional implica política pública. Si estamos pensando en seguridad multidimensional, eso significa que hay responsabilidades de otras instancias dentro del Estado que tienen que actuar directamente, ya sea en la forma de la política pública relativa de cada ministerio, como en la política legislativa que corresponda en tal caso, para poder asignar elementos de protección a la población. Si vamos a proteger a la población, nuestro objetivo de programa es mucho más comprensivo desde esa perspectiva. Y hay que disminuir aquellas amenazas que tienen que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones. Por lo tanto, la defensa nacional en ese sentido tiene un lugar tremendamente claro y acotado, ¿ya? Finalmente, quiero hacer dos comentarios. Uno, por una parte, la NEPE. Si la NEPE ha funcionado durante los últimos 30 años, generando generaciones y generaciones de diplomados, de magíster, no se puede decir que no existe una población preparada entonces para discutir temas de defensa y que están en el ámbito civil, porque eso sería dispararse en el pie, ¿no? Pero entonces revisemos qué es lo que tiene que hacer la NEPE, ¿o no? Y en ese sentido salió una columna el día de hoy donde se da un apoyo irrestricto al tema de las pensiones. No podemos conversarlo desde otra perspectiva, no podemos hablarlo, es un tema que no se puede tocar, es un tema que es intocable, es un tema en el cual no podemos entrar en un diálogo democrático como el país que nos merecemos ser. Yo creo que ahí hay un punto de diferencia que yo creo que es importante manifestar y que nuestra candidata en el fondo tiene una idea del diálogo. Dialoguemos. No es una imposición, es un diálogo, pero no es un tema prohibido. Y eso yo creo que es importante marcarlo como diferencia. Y finalmente, yo que conozco en forma personal lo que significa la vía de base, por razones familiares, yo sé el sacrificio que se hace, lo que significa la labor militar en un sentido general, lo que es estar preparado 24 horas, 7 días a la semana, 356 días al año, digamos, lo que significa estar preparado tanto físicamente como mentalmente para enfrentar cualquier amenaza que le corresponda al país. Pero en ese mismo sentido,
¿No creen ustedes que sería bueno decir, ¿para qué queremos esa preparación? Porque si le vamos a decir a nuestras fuerzas desplegadas en terreno, como decía Jaime, en una reorganización potencial de cuáles son las áreas de desarrollo que vamos a necesitar de aquí a 20 a 30 años en términos de protección, ¿no sería bueno decirles también, ¿sabe qué? Les vamos a incorporar esta labor? Porque es mucho más honesto que decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a sacar un decreto en emergencia y los vamos a necesitar para las elecciones, y los vamos a necesitar para esto, y los vamos a necesitar para la inundación, y los vamos a necesitar para el terremoto. Bueno, seamos honestos, si los vamos a necesitar para siempre, explicitémoslos de esa forma y démosles los recursos que correspondan. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que significa, por ejemplo, el despliegue de fuerzas en zonas fronterizas, lo mismo pasa con la policía, y el respeto que tiene la población civil a la labor que se realiza en esa zona es algo que tenemos que rescatar. Y por lo tanto hay una visibilización de un potencial que no ha sido explorado suficientemente desde el punto de vista de la integración de la labor que se realiza de forma muy noble y honesta, con mucha vocación. Y yo quiero recalcar eso, no lo descarto en ningún plano, con mucha vocación, pero esa tiene que estar destinado a ser conocido y a ser comprendido e integrado también en la zona central. Finalmente, no quiero extenderme, perdón, pero en tema de ciencia y tecnología, los consorcios que se están realizando hoy en día en términos de institutos milenio, que todo tiene que ver con investigación y desarrollo, por ejemplo, en nanomateriales o en otras áreas que son importantes para la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, no están dialogando necesariamente con la instancia de las Fuerzas Armadas. Existe una serie de convenios firmados por universidades que son letra muerta, porque no existe un verdadero debate. Ejemplo, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el desarrollo de los satélites y los nanosatélites que realiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile? Hay un acuerdo firmado con el Instituto Geográfico Militar, hay acuerdos firmados con la Fuerza Aérea de Chile, pero esos acuerdos no llegan a buen puerto porque no existe ese verdadero diálogo real, apoyado también por la superestructura de investigación y desarrollo a nivel nacional, que favorezca o le dé un puntaje adicional a aquellas instancias o proyectos de ciencia y tecnología que puedan potenciar la industria militar, que tiene efectos civiles y que se relaciona también con la inserción laboral posterior que pueda tener aquellos militares que se han realizado dentro de su carrera y que puedan realizar una labor en el ámbito civil privado mucho más interesante y un aporte sustantivo al desarrollo del país. Eso quería decir, y perdón si soy como, pero lo soy. Gracias. Gracias, Pía, ¿no? Está bien, muy claro y ordenado también la explicación, que siempre se agradece. John tiene tiempo para una última pregunta general, porque en área del tiempo de las personas que están conectadas y de ustedes, por supuesto. Vemos que la Paulina sigue avanzando por ahí, no sé a qué altura ya, pero ya debe haber dejado valle. Vamos llegando, John, vamos llegando. la última pregunta, va llegando, perfecto. La última pregunta que tiene, y John cierra, por supuesto. Adelante. Gracias, Pablo. Me gustaría, bueno, en esta última pregunta, para que nos ordenemos una representante de cada una de las candidaturas para no puede responder Paulina, puede responder Pía, como ustedes resuelvan. Hoy día estamos en un proceso de asamblea constituyente y probablemente se va a discutir qué es lo que va a quedar en un texto propositivo que se tendría que posteriormente votar, ¿verdad? Respecto de muchas materias relevantes, pero la que nos preocupa hoy día es si ustedes, conocer la opinión de ustedes respecto de qué cosas o qué conceptos ustedes estiman que serían importantes de mantener en la Constitución o no reflejar en la Constitución, y por qué es relevante desde esa perspectiva mantener algunos conceptos. ¿Qué cosas mantendrían, qué cosas cambiarían? Si están de acuerdo o no en mantenerla, digamos, en el mismo orden. Así que Jaime, abro los fuegos. Para mí, lo que quisiéramos, y creo que varios creemos que sería relevante como fruto de la Convención Constitucional, es que haya una alusión directa, muy breve, muy acotada, de que las Fuerzas Armadas son jerárquicas, obedientes, no deliberantes,
y que el orden público interno es responsabilidad de las policías y que la seguridad exterior es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, y mantener ese principio que hoy día está consagrado en el artículo 101 de la Constitución, tanto el inciso primero de las Fuerzas Armadas y el inciso segundo las policías. Creo que nada más. ¿Y por qué? Si nosotros miramos a las Fuerzas Armadas como una agencia del Estado, creemos que debe comportarse como todas las agencias del Estado. Entonces, el Banco Central. No, el Banco Central también tiene que haber una alusión en la Constitución del Banco Central, pero en el mismo tenor. Creo la autonomía del Banco Central, ciertamente, pero en el mismo tenor. Pero cuando empezamos a profundizar más y más y más y más en la Constitución, transformamos una Constitución muy inflexible, llena de artículos. Y como sabemos, las constituciones que funcionan bien tienen pocos artículos. De hecho, a mi juicio, de las que funcionan mejor en Occidente, no tiene ninguno. Sin ir más lejos, dado el ejemplo del cual hemos hablado hoy día. Entonces, yo no iría más allá que eso. Creo que es importante hacer esa distinción, es importante que se diga, pero nada más. Porque creo que si no, vamos a rigidizar no solo la acción del mundo de la defensa, no solo el mundo de la acción de las Fuerzas Armadas y de las policías que tienen que estar separadas, sino que además una constitución que no tiene vuelo a lo largo de la historia. Y en eso yo creo que menos es más. Gracias. Gracias, Jaime. De la candidatura de la candidata Narváez, Paulina, Pía, invitamos a que una de las dos responda la pregunta. Aquí estoy. Gracias. La Constitución de 1980 es la única constitución en Chile que ha contemplado las Fuerzas Armadas en un capítulo especial. Tiene eso una explicación, porque aquí había lo que se llamó el poder de seguridad, que tenía el Consejo de Seguridad Nacional, tenía la inamovilidad de los comandantes en jefes, había una lógica para que la Constitución tratara de esta manera a las Fuerzas Armadas, porque finalmente lo que se establecía era un poder paralelo al poder civil. La Constitución hoy día modificada, por supuesto, ha modificado este aspecto y mantiene a las Fuerzas Armadas en el artículo 101 y siguiente, y la discusión de si debe o no debe estar en la Constitución tiene que ver con lo que decía Jaime. Si es una Constitución más bien breve, como son las constituciones en general, que regulan las grandes instituciones y principios, tal vez puede mencionarse su existencia sin entrar en mayores detalles, o estar asociada al Ministerio de Defensa como su superior jerárquico, pero yo creo que la importancia de la regulación, sea a nivel constitucional o legal, también tiene que ver con lo que decía Pía, con las funciones que tiene la defensa, y distinguirlas muy bien de lo que es la seguridad pública, como dije anteriormente. Por lo tanto, más que dónde estén reguladas, yo creo que qué es lo que se regula, lo importante. Porque la única relevancia de que esté en la Constitución es que hace más difícil su cambio. Y si la Constitución es una Constitución breve, no va tampoco a contemplar un sistema tan rígido, por lo tanto no tiene, creo, no le veo mayor problema a que esté o deje de estar en la Constitución. Sí creo que es importante el debate de lo que queremos para nuestras Fuerzas Armadas, para el futuro, cuáles son las funciones, cuáles son los desafíos y las amenazas para las cuales debe estar preparada, en qué número y con qué capacidades. Ese es el gran debate que viene, y creo que esta es la última intervención, así que quiero agradecerle, John, a todos quienes nos convocaron, y también pensar, y estaba pensando en este rato, que sería muy interesante debatir con los otros candidatos este tema, con las candidaturas, porque finalmente lo que uno va aprendiendo es que los temas de defensa, al igual que los de las relaciones internacionales, que están muy vinculados, son temas de Estado, no son temas de un candidato o de una candidata. Por cierto, mi candidata Paula Narváez, espero que gane el sábado, llamo a votar por ella, pero
creo que es importante esto, va más allá, es muy trascendente, eso quiero decir, va más allá de una candidatura, va más allá de un gobierno, son problemas y temas de Estado, y que, como dijo el ministro, a veces uno siente que le faltan años para poder llevar a cabo las transformaciones que se requieren, porque un gobierno de 4 años no alcanza a hacerlo. Por lo tanto, son temas que tienen que conversarse en forma transversal, con grandes acuerdos para que tengan permanencia, porque también las decisiones en materia de defensa son decisiones de largo plazo. Así que muchas gracias y los felicito por esta iniciativa y un gusto haber visto a los panelistas en esta ocasión. Gracias a ti, Paulina y Pierre. Ministro. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Yo quiero decir que la Constitución en realidad tiene en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en el capítulo 11, 5 artículos, no tiene más que eso. Por lo tanto, lo que sí había en esta Constitución antigua era el tema de remoción de los comandantes en jefe, que ya eso fue modificado. Por lo tanto, concuerdo con Jaime cuál es la base que debiera quedar en la Constitución, como que son Fuerzas Armadas no deliberantes, jerarquizadas, disciplinadas, etcétera, que es el punto. Pero el tema pasa por las modificaciones que hay que hacer a las leyes posteriores. ¿Cuál va a ser el tema en la discusión? ¿Cuál va a ser los quórums? Si van a existir quórum o no van a existir quórum. Es posible que sea una ley de quórum simple. El ámbito de las Fuerzas Armadas es una discusión que está en el tapete, porque de acuerdo a lo que hemos leído, para algunos de los convencionales, si no hay acuerdo respecto a una norma, se va a discutir posteriormente como ley simple. Entonces, ese es el tema central y de fondo que nosotros deberíamos preocuparnos de analizar en lo que va a pasar hacia el futuro. En mi opinión, todo lo que tenga que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, yo no tengo ninguna diferencia con lo que planteó Pía Lombardo en términos de la necesidad de establecer criterios claros, que además son los criterios que se han utilizado mucho hasta el día de hoy. Lo que pasa es que es inorgánico, a lo mejor no está explicitado y se ocupan para todo. Pero las Fuerzas Armadas tienen una capacidad técnica y una capacidad de movilización que no existe en otra institución ni en otro estamento en Chile. Por lo tanto, es indispensable establecer criterios claros frente a eso, y en el ámbito constitucional, a mí me parece, esto es discutible, pero me parece que debiera existir esa norma clara y precisa en el ámbito constitucional. Echando el auto. Qué bueno, Paulina. Pero creo yo que uno puede ponerlo y puede ser importante para algunos y para otros no. Para mí es vital de que exista una declaración de principios establecida en el ámbito constitucional. Muchas gracias, ministro. Bueno, agradezco y le voy a dar el paso a Juan Pablo, agradezco a Jaime, a Paulina y a Pía por la generosa participación y dejo a Juan Pablo Toro, nuestro director ejecutivo, para el cierre. Y una vez más, muchas gracias por la disponibilidad, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, hemos estado en una jornada casi de 1 hora y media en algo tremendamente importante, y muchas gracias por su participación una vez más. Juan Pablo. Bueno, yo redoblar las palabras de John, redoblar las gracias, ¿no? A todos quienes nos acompañaron, se conectaron, y por supuesto las expositoras y los expositores que están, ¿cierto?, asistiendo a esto. Se nos adelantó un poco la Paulina, porque evidentemente una segunda pata de este webinar es hacer un webinar con los candidatos que queden inscritos el 23. Entonces, de este comando va a salir una persona electa. Entonces, ahí vamos a tener, pero eso ya viene, pero de todas maneras, dado la contingencia que se viene, la primaria de ustedes, ¿cierto?, de su sector, y además, en el caso de ustedes son gente con mucha experiencia, que todos han tenido cargo de responsabilidad, conocen de cerca el tema, ¿cierto?, lo han estudiado, y es un lujo tener a panelistas que tienen, ¿cierto?, esta buena exposición, y la buena disposición a conversar, que es muy importante. A la Pía, ¿cierto?, a la Paulina, a Jaime, a José Antonio, les damos las gracias y los dejamos invitados a próximas actividades de Athena Lab. Vienen bastante más, también en el ámbito internacional. Y por supuesto, la seguridad y la defensa próximamente que estaremos anunciando. Así que con eso nos despedimos y muchas gracias y que estén bien. Se cuidan.
Adiós. Muchas Buen fin de gracias. semana a todos. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación, se pasaron. Saludos. Y llegué, ¿eh? Gracias. Llegaste. Y llegó. A tiempo. Llegaste. Muy Y bien. estacionaste, muchas qué bueno. Chao, chao. Gracias. Gracias.